Cordial saludo, somos el grupo 154004-52 del programa de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas y el día de hoy vamos a exponer sobre el tema de cómo afecta la radiación los tejidos vivos. Los integrantes del grupo son Carolina Chavarriaga Cardona, Diego Fernando Saabe Ríos, Gabriela García Zamboní, Juliana Ramos Forero, María Paula Girón. Y hacemos este video en base a la guía de aprendizaje de la tarea 3 titulada Radiobiología y aplicaciones. Mi nombre es María Paula Girón. El día de hoy voy a hablar sobre cómo la radiación ionizante afecta al cuerpo humano, explicando temas muy importantes como las magnitudes dosimétricas, los factores de ponderación y las lesiones del ADN. En el trabajo a mí me tocó la pregunta 1 y 5. Vamos a empezar con las magnitudes dosimétricas. ¿Qué son las magnitudes dosimétricas? Son las medidas que nos permiten cuantificar la radiación absorbida por el cuerpo. La primera es la dosis absorbida. Representa la cantidad de energía que la radiación deposita en un tejido. Su unidad de medida es Gray, que equivale a 1 joule por kilogramo. En palabras como más simples, eso indica que mide cuánta energía entra en el cuerpo. La segunda dosis es la dosis equivalente. Ajusta la dosis absorbida considerando que el tipo de qué tipo de radiación ingresa o qué tipo de radiación es, ya que pues no todas las radiaciones causan el mismo daño biológico. Se calcula multiplicando la dosis absorbida por el factor de ponderación de la radiación. Un ejemplo puede ser una dosis Gray de rayos X no causa pues el mismo daño en el cuerpo humano que una dosis Gray de partículas alfas, porque las partículas alfas son mucho más destructivas. La unidad de medida de la dosis equivalente es el Sievert. Por último tenemos la dosis efectiva, que tiene en cuenta la sensibilidad de cada tejido o órgano utilizando factores de ponderación del tejido y su unidad también es la Sievert. Esta dosis efectiva sirve para evaluar el riesgo total para el cuerpo humano en un procedimiento o una exposición. Los factores de ponderación son los valores que usamos en la radiología para ajustar el daño real que puede causar la radiación en el cuerpo humano. No toda la radiación produce el mismo efecto, ni todos los tejidos reaccionan igual a la radiación. Por eso existen dos tipos principales de factores: los factores de ponderación de la radiación y los factores de ponderación del tejido. Los factores de ponderación de la radiación nos indica qué tan dañina es cada radiación para el cuerpo, aunque dos tipos de radiación depositen la misma energía, o sea, que sea distinto tipo de radiación y depositen la misma energía. Su efecto biológico puede ser diferente. Entonces, pues aunque lo que expliqué al inicio, un Gray de rayos X no equivale a lo mismo que un Gray de partículas alfas. Los rayos X y los rayos gamma tienen un factor de ponderación de 1, porque su efecto es relativamente bajo. Los neutrones tienen el valor entre 5 y 20, dependiendo de su energía. Los protones tienen 2, y las partículas alfas o iones pesados tienen un factor de ponderación de 20, porque son mucho más dañinas para las células. En resumen, pues, a mayor factor de ponderación, mayor potencial de daño biológico. Factores de ponderación de tejido. Representan la sensibilidad de cada órgano o tejido a la radiación. Algunos órganos son más vulnerables, por lo que tienen valores más altos. Entonces, esto quiere decir que la médula ósea, el colon, pulmón, estómago y mama tienen un factor de ponderación del tejido de 0,12, porque son tejidos muy sensibles. Las gónadas, ya sea el ovario o testículos, tienen un factor de ponderación de tejido de 0,08, ya que su daño puede transmitirse a futuras generaciones. El hígado, tiroides, estómago, vejiga, tiene 0,04. La piel, los huesos, el cerebro, las glándulas salivales tienen 0,01 porque son más resistentes. Y estos valores nos permiten calcular la dosis efectiva que mide el riesgo total en el cuerpo. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Ramos. Les voy a hablar sobre los daños biológicos son los mismos en función de la radiación incidente. Y primero les voy a hablar sobre la definición. En este término se refiere específicamente a la radiación que incide sobre una superficie o penetra un medio. Es la radiación incidente quien interactúa con un objeto o material. Por ejemplo, cuando la luz solar, que es la radiación incidente, incide sobre la superficie terrestre, puede ser absorbida, reflejada o transmitida. En el término se utiliza a menudo el contexto de la óptica, la fotónica y la física de la radiación para analizar cómo corresponden los siguientes materiales a la radiación incidente. Entonces, unos ejemplos de eso vendría siendo la radiación fotónica en un aparato de tratamiento de cáncer que incide sobre la célula. Y otro ejemplo sería la luz solar que incide sobre la superficie de la luna. Entonces, vamos a hablar sobre las interacciones. Interacción: cuando la radiación incide, llega a un objeto, puede ser absorbida, que se transfiere energía al objeto, transmitida, que atraviesa al objeto, y reflejada, que rebota sobre la superficie del objeto. Podemos decir que los daños biológicos no son los mismos, ya que dependen de una dosis absorbida y también del tipo y calidad de la radiación. Tenemos radiación alfa, beta, gamma, los rayos X, los neutrones y muchísimos más. Esto se debe a que cada tipo de radiación tiene poder de transferir líneas de energía diferente. Las radiaciones son de mayor LED, como las partículas alfas, producen más daños biológicos que las de bajo LED, que serían los rayos X y los rayos gamma, aun cuando la dosis absorbida sea la misma. Entonces, un ejemplo de eso vendría siendo si reciben un Y, o sea, un rayos X y un Y de partículas alfa, el daño biológico por las partículas alfa será mucho mayor. La dosis equivale a las partículas alfa será superior a la de los rayos X, reflejando su mayor potencial de daño.
Ahorita les voy a explicar un poquito sobre una tabla que tengo aquí. Entonces tenemos 3 columnas, una de ellas órganos, dosis media absorbida y el efecto. Entonces vamos a hablar sobre la piel. Si la dosis media absorbida es de 5, puede generar necrosis cutánea y ulceraciones. Si es de 2 a 5, puede formar eritema, descamación, humedad seca o pérdida del cabello. En los testículos, si es mayor a 4, puede tener una esterilidad permanente. Si es entre 0.15 a 4, puede tener una esterilidad temporal, disminución del recuento espermático. Entonces vamos a hablar ahorita de los ovarios. Si es mayor a 3, tiene una esterilidad totalmente permanente, pero si es menor de 3 a 0.6, puede tener esterilidad temporal y alteraciones en los ciclos menstruales. En el cristalino, si es de 0.5 a 2, podemos tener opacidad parcial y los riesgos de catarata. Y en la médula ósea podemos tener, si es mayor a 5, una depresión medular, una disminución de los leucocitos, una trombocitopenia o nos puede generar hasta anemia. Cordial saludo, mi nombre es Carolina Chavarriaga Cardona y hoy vengo a hablarles sobre los tipos de efectos de radiación en los seres vivos. Hay varias clasificaciones de los efectos en la radiación. Según el tiempo de aparición, existe un efecto precoz y un efecto tardío. En el efecto precoz, este se desarrolla cuando se ha expuesto al individuo o al ser vivo a altas dosis de radiación y que aparecen después de minutos, horas o días. Los efectos que se pueden dar son quemaduras cutáneas, enrojecimiento en la piel, náuseas, vómito, pérdida de cabello y síndrome de radiación aguda. En el efecto tardío, este se da después de meses o años por la exposición a la radiación. Entre sus efectos está el cáncer, la radiodermatitis, mutaciones genéticas, cataratas, esterilidad, etc. Según el punto de vista biológico, hay dos efectos. Está el efecto somático y el efecto hereditario. En el efecto somático se manifiesta directamente al individuo o persona que estuvo expuesta a la radiación. Normalmente afecta a las células corporales. Dentro de sus efectos está el cáncer por radiación, disminución de glóbulos rojos, quemaduras cutáneas, fibrosis. En el efecto hereditario se transmite directamente a las células germinales, lo que conlleva a que se manifiesten los efectos en la descendencia del individuo por trastorno de los genes codificados en el ADN. Algunos efectos que se pueden encontrar son mutaciones genéticas, malformaciones congénitas y fetales. Y la tercera clasificación es según la dependencia de la dosis y probabilidad de aparición. Se clasifica en un efecto determinístico y un efecto estocástico. Estos se diferencian de acuerdo al umbral o paso mínimo de la dosis de radiación para que se genere un efecto en el ser vivo. En el efecto determinístico, por la exposición de radiación hay muerte celular. Este efecto sí posee una dosis umbral, o sea que se genera un efecto cuando la dosis excede el valor límite de la radiación según el tejido u órgano que se está exponiendo, debido a que cada tejido u órgano tiene una dosis de umbral propia. En este efecto, a mayor dosis de radiación se genera más gravedad. Por ejemplo, en la radioterapia se dan varios efectos determinísticos que se pueden dar de manera precoz o tardía, como quemaduras cutáneas, eritemas, cataratas, etc. En el efecto estocástico, a diferencia del efecto determinístico, no se genera una muerte celular. No tienen una dosis de umbral definida, por lo que el daño se puede dar con cualquier tipo de radiación. Hay mayor probabilidad que aparezcan cuando se aumenta la dosis de radiación recibida, pero de esto no depende la gravedad. Ejemplos de este tipo de efectos son los efectos somáticos, como son cánceres producidos por radiación, como el de tiroides, el cáncer de mama, el de piel, leucemia, pero también existen los efectos hereditarios, que se pueden dar por el daño o mutación en el ADN. Muchas gracias. Tipos de lesiones en el ADN. La radiación ionizante puede afectar el ADN de muchas formas, desde pequeños cortes hasta pérdida completa de la información genética. Las lesiones más leves suelen repararse, pero las más graves pueden alterar permanentemente el material genético y generar mutaciones y aumentar el riesgo de cáncer o muerte celular. Tipos de lesiones en el ADN por radiación. Ruptura de cadena simple. Esto, como su nombre lo dice, se rompe una de las células del ADN. Es de fácil reparación, pero puede dejar pequeños errores. Ruptura de doble cadena. Se rompen dos hebras del ADN, generando daños graves y mutaciones o muertes celulares. Daños en las bases nitrogenadas. Cambian o se destruyen las letras del ADN.
siendo así la adenina, la timina, la citosina y la guanina, provocando proteínas defectuosas y mutaciones. Enlaces cruzados. El ADN se pega entre sí o con las proteínas y dificulta la copia y la división celular. Pérdida de fragmentos. Se pierden partes del ADN, causando errores cromosómicos graves. Aberración cromosómica. Los cromosomas mal reparados, formando así discéntricos, anillos, rupturas, forman una aberración cromosómica. Mutaciones acumuladas. Daños pequeños que se suman con el tiempo, provocando así cáncer o enfermedades hereditarias. Yo voy a justificar la siguiente afirmación que vendría siendo: la transferencia lineal de energía, eficiencia biológica relativa son factores físicos que afectan la radiosensibilidad. De acuerdo a la siguiente afirmación, primero se debe tener en claro el concepto de transferencia lineal de energía. Se le conoce como la cantidad de energía que transfiere una partícula ionizada por una unidad de longitud según la distancia determinada. Su medida es la de kilovoltios por milímetro. De acuerdo a esto, si hay un aumento de la transferencia lineal de energía, también aumenta el daño biológico por la radiación. La eficiencia biológica relativa se define como una medida encargada que califica la cantidad de daño biológico que genera las radiaciones ionizantes, teniendo en cuenta la relación de una dosis de radiación de prueba con la radiación de referencia. Por lo anterior, tanto transferencia lineal de energía, que vendría siendo la ELET, y la eficiencia biológica relativa, que es la EBR, son los factores físicos que afectan la radiosensibilidad, debido a que tanto el individuo como sus células, órganos y tejidos son vulnerables a la radiación ionizante. El daño que pueda generar esto depende de cuánta energía se deposite y la eficiencia de sí misma. Mayor daño, entonces el mayor LET y el RBE es mayor sensibilidad. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela García y hoy les vengo a hablar sobre el síndrome de radiación aguda. El síndrome de radiación aguda es la cantidad de radiación que va a administrarse al paciente que vamos a realizar el estudio, que en altas cantidades puede desencadenarnos unos síntomas de manera inmediata, posterior al procedimiento, y que en bajas cantidades puede presentar síntomas posteriores a los días que transcurren. Ok. Podríamos decir que en dosis alta el paciente tiene una mayor exposición al daño celular, ya que recordemos que la radiación ataca directamente las células blancas y células rojas, es decir, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno en la sangre. También puede causar edema cerebral en pacientes que pueden convulsionar y posteriormente pueden morir. En bajas cantidades podríamos decir que puede producir vómito, alteraciones gastrointestinales, puede producir diarrea y deshidratación. También se han hecho estudios donde se han encontrado pacientes que posterior a un estudio han quedado con cefalea y con taquicardia. Entonces recordemos que en dosis bajas los síntomas pueden que no sean hoy, pero posteriormente pueden darse más adelante, y cuando son dosis altas sí podría ser inmediatamente que se presenten los síntomas. Por eso se debe estar muy preparado para tomar un examen y saber qué cantidad le debo administrar en cada estudio a un paciente, cuánto voy a irradiar a ese paciente y qué precauciones debo de tomar. Por otro lado, hablemos de cómo afecta la radiación en pacientes gestantes. Bueno, recordemos que la norma habla de que las pacientes que se encuentran en estado de gestación deben llevar el protocolo de seguridad, es decir, deben también tener los elementos de protección, como lo son el chaleco, el cuello de plomo, garantizarle un menor riesgo al bebé con esta protección que se brinda. Por otro lado, se debe llenar un consentimiento informado donde se explique a la madre los posibles daños que pueden suceder posterior a un procedimiento que cuenta con radiación. Algunas alteraciones que se puedan presentar en la gestación, las primeras y las más graves son en las primeras semanas de gestación, que es cuando realmente el embrión apenas se está desarrollando, porque en este caso podríamos producir un aborto espontáneo o podrían ocurrir malformaciones. Por otro lado, cuando la persona tiene 9 semanas o se encuentra entre 9 a 15 semanas de gestación, puede causar daños a nivel neurológico del bebé, puede producir edema cerebral, puede producir microcefalia y alteraciones genéticas, es decir, que podríamos hablar de muchas malformaciones que pueda tener este bebé. Hola, buen día. Me llamo Diego Fernando Saa. En esta ocasión voy a desarrollar los puntos 9 y 10 de la tarea 3, donde en el punto 9 nos preguntan qué es y cuándo utilizar la dosimetría biológica. La dosimetría biológica es un método que permite estimar la dosis de radiación ionizante absorbida por una persona a partir de efectos biológicos, que son medibles en sus células o tejidos. Se utiliza principalmente cuando
Se sospecha de una sobreexposición accidental o alguna emergencia radiológica. También cuando es necesario confirmar la dosis absorbida en personas potencialmente expuestas en accidentes nucleares o radiológicos. Otro aspecto es para evaluar efectos biológicos acumulativos en trabajadores que son ocupacionalmente expuestos o cuando hay alguna duda sobre la dosis real de radiación. El objetivo de todo dosímetro, tanto biológico como físico, es predecir mediante las mediciones realizadas los posibles efectos en la salud para evaluar los riesgos y así poder realizar una correcta protección contra las radiaciones ionizantes en última instancia. Luego tenemos el punto 10, donde nos dice que debido al incremento en la frecuencia de utilización de la radiología intervencionista, entre paréntesis, angioplastias en múltiples vasos, ablaciones, implantes, desfibriladores y resincronizadores, que involucran periodos de exposición prolongados, se ha generado un aumento considerable de efectos determinados provocados por la radiación. Nos preguntan que cómo puede reducir estos daños. Para reducir estos daños se deben realizar debemos tomar varias medidas en muchos aspectos. Primero, optimizar la técnica del procedimiento. ¿Qué se debe hacer eso? Disminuir el tiempo, la exposición de la fluoroscopia, usar el tiempo estrictamente necesario, evitando mantener el haz encendido sin ningún motivo, emplear fluoroscopia pulsada, eso reduce la radiación al usar los pulsos intermitentes en lugar de una exposición continua, usar la colimación, que nos ayuda a limitar el campo del haz, evitando irradiar tejidos adyacentes, ajustar también los parámetros del equipo, seleccionar el KB y el MA adecuados según el tipo de paciente y el estudio, para así usar menos dosis, que sea compatible con la calidad diagnóstica, variar el ángulo del rayo, cambiar la posición del tubo para no irradiar la misma zona de piel durante todo el procedimiento. También debemos de tener en cuenta la protección del paciente y del personal con blindajes adecuados, usar delantales, gafas, protectoras, protectores y los dedos, barreras de plomo, aumentar la distancia entre el operador y la fuente de radiación, ubicar correctamente o colocar el intensificador de imagen detector lo más cerca posible del paciente para reducir la dispersión, monitorear dosis, verificar las dosis acumuladas con alarmas automáticas o registros del equipo. También debemos de tener una formación y una cultura de radioprotección, capacitar al personal médico y técnico en principios de protección radiológica. Debemos de implementar protocolos estandarizados de exposición según el tipo de procedimiento, fomentar la conciencia del riesgo y responsabilidad compartida entre todos los miembros del equipo. Y por último, debemos de hacer un seguimiento post-procedimiento. En caso de procedimientos largos, realizar seguimientos clínicos del paciente para detectar tempranamente posibles lesiones cutáneas. También registrar las dosis acumuladas y analizarlas para mejorar los protocolos en el futuro. Muchas gracias por la atención.